Querida familia adventista, qué gusto y qué privilegio poder encontrarnos nuevamente alrededor de la lección de escuela sabática. Bienvenidos a Creciendo en la Palabra. Gracias a Dios por sus bendiciones, gracias a Dios por su compañía también. En esta ocasión vamos a analizar la lección número 3, Jesús, el Hijo Prometido. Y lo vamos a dividir en 3 secciones: una promesa cumplida, revelación gloriosa y autoridad divina. Así que esperamos que el estudio de esta fracción de las Sagradas Escrituras pueda ser de mucha bendición, tanto para ustedes como para nosotros. Voy a pedirles que ahí donde usted se encuentre pueda inclinar su rostro y podamos buscar al Señor en oración. Padre nuestro que estás en el cielo, glorificado y santificado sea tu nombre, Señor. Te agradecemos, Padre eterno, porque te has manifestado con bondad en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tus maravillas. Gracias, Señor, por tu cuidado. Quédate con nosotros y que el Espíritu Santo pueda tocar nuestra mente al estudiar el libro de Hebreos y que pueda dejar lecciones importantes, que pueda ser un aliciente para nuestro corazón. Quédate con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por continuar con nosotros en Creciendo en la Palabra. Gracias a ustedes también porque han estado con nosotros a lo largo de este tiempo, y ahora que iniciamos la lección número 3, el estudio de la lección número 3 de este nuevo trimestre, seguimos acompañándonos para estudiar juntos la lección de escuela sabática. Esta ocasión nos acompaña el pastor Jaciel Mendoza. Pastor Jaciel, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, pastor. Bien, feliz de poder acompañarles este lindo día para poder juntos compartir la palabra de Dios y aprender sobre todo de ella. Gracias a Dios por ello. También está con nosotros el pastor Francisco Ramón de Dios, secretario de nuestra asociación. Pastor, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, muy contento y agradecido con Dios por las bendiciones que Él derrama sobre nosotros y bueno, ansioso de poder compartir el estudio de esta semana. Gracias, pastor. Bienvenido. Querida familia, esta lección definitivamente habrá de transformar nuestra percepción del papel y el trabajo de Cristo Jesús en nuestra vida, en el universo entero, en el gran conflicto, porque nos ha de mostrar que grandes cosas han sucedido, pero el centro de absolutamente todo es Cristo Jesús. Pastor Jaciel, Cristo terminó por ser una promesa y después una promesa cumplida. Así es, pastor. Lamentablemente, cuando Adán y Eva pecan, la paga del pecado, dice Romanos 6:23, pues es la muerte. Ellos deberían morir. Y pues fue una realidad, ¿no? Aunque no fue en ese momento, sabemos que pasaron muchos años y finalmente la consecuencia pues fue la muerte. Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, hace provisión desde antes, incluso de que fuéramos creados. Y ahí es cuando está el plan de salvación desde un inicio de la eternidad. Ese plan que Dios con Jesús, el Espíritu Santo unidos hacen, tiene que ver con un plan de rescate para la humanidad. Y en ese plan el centro es Jesucristo mismo. Y esa es la promesa que Dios les hace a Adán y a Eva, que ellos recibirían a un hijo. En Génesis se menciona, ¿no? Génesis 3:15, vendría la simiente y a través de ellos, a través de su generación, de su genealogía, ellos podrían entonces recibir esa bendita promesa de rescate y de salvación, pastor. Muy bien. Y esa promesa, Pastor Francisco, no fue cumplida en la vida de Adán y Eva. No, ellos, la sierva del Señor menciona que ellos esperaban la promesa, el cumplimiento de esa promesa, de ese Redentor en sus propios hijos, pero no fue así. Esa promesa después pasó a Abraham y continúa en adelante. Sí, bien lo menciona, pastor, que la sierva del Señor dice, pero el cumplimiento de la promesa tardó. Y sí, el Señor promete que un hijo descendiente de la mujer va a venir, va haciendo referencia a lo que el pastor Jaciel decía, va a aplastar la cabeza de la serpiente
y bueno, le va a devolver a la raza humana la oportunidad de volverse con Dios, de volverse a Dios, de que un día las cosas irán bien. Pero pues pasó a Adán, tuvieron a Abel, muere el primogénito, fue Caín que mata a su hermano Abel, después viene a, en Génesis 12, Isaac, el hijo de la promesa, y allí viene, pastor, hasta que finalmente, de acuerdo a Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice el apóstol Pablo, pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Jesús finalmente no solamente viene a ser ese hijo prometido que ellos habían estado esperando, sino que Él viene para cumplir una misión, y esa misión es arrebatarle a Satanás el dominio de este mundo y darle a todas las personas que creyeran en Cristo Jesús la oportunidad de alcanzar el ideal divino para el cual fueron creados. Y esa promesa, pastor, tan impresionante que fue pasando prácticamente de generación en generación, que no tuvo su cumplimiento, digámoslo, en el periodo del Antiguo Testamento, en el periodo de silencio tampoco. Después, el Señor sigue dando muestras de cuál es el papel que va a jugar esa promesa, ese hijo de la promesa. Hace varias alusiones el Antiguo Testamento sobre ese papel. ¿Qué nos dice el Antiguo Testamento acerca de Cristo Jesús como hijo de promesa? Sí, pastor. Pues en el Antiguo Testamento encontramos que los profetas hacían alusión a la llegada del Mesías. En diferentes pasajes bíblicos encontramos que los profetas mencionaban ese momento glorioso. Incluso lo profetizaron, por ejemplo, está Números capítulo 24, 14, cuando se menciona del 14 al 19 esta promesa que hace Balaam. Y es una promesa en la cual se centra en Cristo Jesús, que Él vendrá y quitará a los enemigos que de alguna manera están en contra de Cristo Jesús y de su pueblo. Llegaría el Mesías y Él estaría en este mundo. También en Isaías, por ejemplo, capítulo 2, versículos del 2 al 3, pastor, ahí se menciona también una profecía explícita sobre la venida de nuestro Señor Jesús a este mundo. Los personajes veterotestamentarios del Antiguo Testamento anhelaban el cumplimiento de esta llegada para los postreros días. Ellos querían vivir esa experiencia, pero sabemos que lamentablemente ellos no pudieron verle cara a cara. Pudieron profetizarla, pudieron anhelarla, pudieron explicarla también en muchas ocasiones, pero no pudieron contemplar el cumplimiento de esta promesa. Definitivamente, aunque no pudieron ver esa promesa cumplida, el autor de la lección de Escuela Sabática nos dice que esos padres espirituales, nuestros padres espirituales, murieron en la fe, vieron y saludaron las promesas desde lejos, pero no las recibieron. Nosotros, por otro lado, pastor, hemos visto el cumplimiento de esas promesas del Dios que levantaría un rey que destruiría a los enemigos de su pueblo, al rey que atraería a las naciones hacia Israel. Vimos ese cumplimiento en Cristo Jesús. Es correcto. Y de hecho, pastor, el énfasis de la lección de esta semana tiene que ver con que nosotros nos fijemos en el Hijo, nos fijemos en Cristo Jesús. El Señor de diversas maneras había estado comunicando sus propósitos y sus planes, pero en este tiempo final, en este tiempo postrero, en los postreros días, dice el versículo de memoria, que Él nos ha hablado
por medio del Hijo, por medio del Hijo. Y bueno, el estudio de esta semana hace referencia a dos cosas, pastor. Primero que nada, a que con la llegada de Jesús llegan los postreros días de los que hablaba el profeta Isaías. El profeta Isaías hablaba de que algo ocurriría en los postreros días. Y finalmente se cumplió. Se cumple cuando Jesús irrumpe en la historia, llega al mundo. Pero eso no es todo, pastor. Se cumple cuando Jesús viene a decirnos a gritos cuánto nos ama el Padre, de manera que envió a su Hijo para que nosotros tuviéramos acceso directo al Padre, sin mediador, sin ninguna persona que esté interviniendo entre nosotros, nosotros mismos. Y esa es la bendición del estudio de esta semana, de que el Hijo nos ha abierto una puerta, usando palabras relacionadas al santuario, adentro del velo, que nadie hubiese podido lograr, pastor. Así es. Andrés. Pensemos por un momento en las promesas de Dios y pensemos por un momento en esas promesas y Cristo Jesús. Hay diversas promesas que que Dios hizo. Él prometió que habría de resucitar a sus hijos. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 15 y 16 nos hablan acerca de ello. Sin embargo, lo maravilloso de todo este asunto, queridos hermanos, es que esa promesa tiene su primer cumplimiento con la resurrección de Cristo Jesús. El Padre también prometió una nueva creación y ha comenzado a cumplir esta nueva creación en nuestra vida espiritual. Prometió también un reino que habría de ser establecido, un reino que no tendría fin. Daniel capítulo 2 nos habla acerca de ello, un reino que fue una roca que fue cortada, pero no con mano, y que entonces se instauró en esta tierra. Y eso también comienza a ser una realidad en nuestras vidas. Y eso nos indica que tenemos un Dios que cumple sus promesas. Y la pregunta, queridos hermanos, antes de ir a esta breve pausa para terminar nuestro primer segmento, es que al observar las promesas que Dios ha cumplido, que Dios cumplió en el pasado, al observar el cumplimiento detallado de cómo Dios dijo que serían las cosas y así fueron, ¿cómo nos ayudaría a entender que el Señor cumplirá las promesas que aún no se han cumplido? Piénselo y al regresar vamos a comentarlo. Gracias por continuar con nosotros en Creciendo en la Palabra. Dejamos una pregunta al aire hace un momentito. Después de ver cómo las promesas que Dios dictó se han cumplido en el pasado, ¿de qué forma nos ayudaría esto a confiar que las promesas que aún no se han cumplido habrán de cumplirse? Y esto es una pregunta que tiene una respuesta quizá bastante amplia, Pastor Francisco. ¿Cómo puede ayudarnos el echar una mirada hacia el pasado? Bueno, hay que recordar de que lo que está haciendo el autor de Hebreos es que está llevándonos a poner nuestra fe sobre algo firme. Y esa firmeza tiene que ver con la palabra del Señor. La palabra del Señor nos recuerda las diversas maneras como el Señor ha intentado comunicar sus propósitos, sus planes para con la raza humana.
Y la buena noticia de eso es que, bueno, los postreros días, decíamos en el segmento anterior, hacen referencia a la llegada de Jesús, a la llegada de Jesús. De hecho, si nosotros vamos a Hechos capítulo 1, si nosotros vamos a Hechos capítulo 1, después de que Jesús ha muerto y ha resucitado, ahí en el versículo 16 del capítulo 2, perdón, Hechos 2:16 dice, pero esto es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Es decir, los postreros días hablan de una manifestación especial de Dios en favor de su pueblo. Y eso se hizo no solamente en la vida y el ministerio de Cristo Jesús, sino especialmente ahora en su intercesión. Y porque Él asciende al Padre, el Espíritu Santo es derramado sobre su iglesia, de manera que los poderes del nuevo mundo pueden verificarse, vivirse, experimentarse, porque el Espíritu Santo nos ayuda a vivir esa experiencia que hemos de vivir allá, aquí, ahora. ¿Y por qué esto es así? Ya lo mencionó usted, pastor, en el segmento anterior. Hay elementos en la promesa de Dios que son no para los últimos días, sino para el tiempo del fin. Y el autor de la lección hace un comentario respecto de que eso ya ha llegado, porque la nueva vida que el Señor prometió para vivir allá puede vivirse ahora, gracias a que Jesús viene a decirnos cuál es el propósito de Dios y a mostrarnos el verdadero carácter de Dios. La sierva del Señor nos dice que tenemos la oportunidad de vivir un pedacito del cielo en esta tierra. Entonces, pastor, antes de pasar a la siguiente parte, creo que es importante que podamos definir esos periodos de tiempo, postreros días, tiempo del fin, el fin del tiempo. ¿Podría explicarnos un poquito más acerca de esto? Sí. Cuando nosotros vamos a Daniel capítulo 12, si ustedes me acompañan, Daniel capítulo 12 en el versículo 4, cuando el Señor está hablando, Él dice aquí, Daniel 12, capítulo 4, dice, pero tú, Daniel, cierra estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. El tiempo del fin de alguna manera inició cuando Jesús muere en la cruz, porque Él dice consumado es. Ya todo está consumado, solamente que recuerden ustedes, queridos hermanos, que hay una profecía que anuncia la llegada de Cristo Jesús. Y esa profecía, en esa profecía es parte de una profecía más grande, que es la profecía de los 2300 días, donde los estudiantes de la Biblia, los estudiosos de la Biblia, los pioneros de nuestra iglesia, creían que Jesús iba a venir allí y ahí va a ser el tiempo del fin. ¿Cuándo ocurrió eso? 1844. En 1844 nosotros empezamos a ver algunos elementos que nos recuerdan que ya estábamos viviendo en el tiempo del fin. Por ejemplo, el terremoto de Lisboa, la caída de las estrellas, la persecución que sufrió el pueblo de Dios, habla de que ya estamos en el tiempo del fin. Y el tiempo del fin habla de que, la profecía el cumplimiento de la profecía de los 2300 días nos habla de ese último periodo en el que Jesús cambiaría de labores en el santuario de intercesor y ahora de desarrollar un papel ya como juez, pastor. Muy bien, muchas gracias. Entonces, para entenderlo correctamente,
los postreros días en el momento en el que Cristo Jesús llega a esta tierra. Sí, Allí inician los postreros días. El tiempo del fin, hablamos sobre los últimos días de la historia de esta tierra, en los que podríamos enmarcarlo a partir de 1844. sí, Y el fin del tiempo es ese preciso momento justo antes de que Cristo Jesús venga. es correcto. Muy bien, entendiendo todo esto, queridos hermanos, vamos a regresar al que fue o al que es nuestro versículo para memorizar. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es decir, el apóstol Pablo creía firmemente que él estaba viviendo ya en esos postreros días de los que habla Joel. Y entonces dice, nos ha hablado por el Hijo, porque hay un momento en el que los últimos profetas o la última forma en la que Dios se expresa hacia su pueblo es a través del profeta Malaquías, del profeta Esdras, del profeta Nehemías. Pero esto tenía ya 400 años que había sucedido. A esto lo conocemos como el periodo intertestamentario, 400 años de silencio. Pero ahora, Pastor Jaciel, Dios vuelve a hablar a su pueblo. Dios comienza a hablar de nuevo. Sí, Pastor. Dios desde el inicio de esta humanidad ha revelado su poder, su amor y su carácter desde que inició este mundo. Y para eso hay muchas formas en las que Dios se revela. Existe lo que es la revelación general, por ejemplo, que tiene que ver con la naturaleza. Dios revelando su poder en la naturaleza, en la creación, todo lo que hemos visto. Y si me permiten, quiero leer rápidamente lo que dice Romanos 1:20, que dice lo siguiente: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esa es una forma en la que Dios se revela, la creación. Otra forma también es la conciencia. Dios nos habla por medio de la conciencia para poder discernir. Lamentablemente, desde que el pecado entró a este mundo, ya ni la naturaleza ni la conciencia son seguras para poder entender la revelación de Dios, porque Satanás se ha encargado de distorsionar todo esto. Pero además existe lo que es la revelación especial, que tiene que ver con la palabra de Dios. Dios vio a bien revelar su amor, su carácter a través de la palabra, y además revelar su amor y su poder a través de los profetas. Y aquí entramos a lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, dice, a los padres por los profetas. Dios se tuvo que manifestar también por medio de mensajeros especiales. Pero la máxima revelación que encontramos en este mundo y en la palabra de Dios es la persona de Jesucristo. La persona de Jesucristo. Y ahí está en el versículo 2. En estos postreros días, Dios, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esta es la más maravillosa revelación que podemos tener de parte de nuestro Dios. La voluntad de Dios manifestada en la persona de Jesucristo. Y es ahí cuando entendemos quién es Jesús, qué hace Jesús por nosotros, la manera en la que Dios se comunica con la humanidad por medio de Jesucristo. Y hay muchas formas que Cristo hace. Por ejemplo, en los versículos del 3 al 4 mencionan algunas características. El resplandor de su gloria, por ejemplo. También menciona ahí la purificación de nuestros pecados, que es lo que hace Jesús en la revelación de Él. Y también que está sentado a la diestra del Padre. Y esta es la maravillosa revelación que podemos tener de Jesucristo. Cristo Jesús se convierte entonces en aquel que nos permite comprender el significado de la voluntad de Dios en esta tierra, y pasa a convertirse también en nuestro representante y nuestro Salvador, Pastor. Hay una expresión en el estudio de esta semana que llama mi atención poderosamente y bueno, yo creo que a todos nosotros nos gusta de alguna manera ese proceso de descubrimiento, ¿no? Como cuando estás armando un rompecabezas. Cuando estás armando un rompecabezas y quieres encontrarle el sentido.
o los estudiantes cuando se enfrentan a las ecuaciones y entonces yo creo que todos en algún momento batallamos con las ecuaciones, derivadas, integrales, pero cuando tú entiendes cómo funciona la fórmula para poder descifrar y llevar el problema a un buen aterrizaje, bueno, a resolverse, entonces uno siente satisfacción. La buena noticia en medio de las incógnitas y las preguntas que todos llevamos en nuestra vida, la buena noticia es que cuando nosotros escuchamos a Jesús, es como si nosotros encontráramos la guía para saber cómo todo se va a resolver, cómo todo se va a desenvolver. Y bueno, haciendo referencia a la expresión que usaste, Pastor Andrés, bueno, Jesús viene a ser nuestro representante y nuestro Salvador y quien ocupa nuestro lugar para derrotar a la serpiente. Precisamente Jesús, hablando allí en Juan capítulo 12, versículo 31, dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora es el juicio de este mundo. Y dice, y el príncipe de este mundo será echado fuera. Y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Qué es lo que nos invita a ver este texto? Lo que nos invita a ver este texto es que Jesús está llegando al final de su ministerio y entonces cuando hay un mundo, Pastor Andrés, que quiere exaltarlo y proclamarlo rey, Él está listo para llevar este conflicto a su final de una manera no pensada. Y es por eso que estamos hablando de una revelación gloriosa, donde Dios manifiesta su carácter no por lo que Él hace a los demás, sino por lo que Él está dispuesto a pasar por nosotros para recobrar el control de este mundo y devolvernos la libertad para entrar en una relación íntima y personal. Y es por eso que qué buena noticia es que Jesús viene a ser nuestro representante y no solamente eso, viene a ser nuestro Salvador, Pastor Andrés. Amén, amén. Saben que la lección de escuela sabática, más bien el libro de Hebreos, el versículo 3 del capítulo 1 dice que Jesús es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y cuando vemos esta referencia, el pastor Adid Cortés, que es el autor de la lección, nos dice que en el Antiguo Testamento la gloria de Dios se refiere a su presencia visible. Entonces, al argumentar el apóstol Pablo que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, el resplandor es la luz, el brillo que emite un cuerpo luminoso, es decir, Cristo Jesús y el Padre son uno solo. Y el apóstol Pablo vuelve a enmarcar la divinidad de Dios, que no pone en duda en ningún momento, y él vuelve a enmarcar eso y dice, el resplandor de la gloria de Dios, es decir, Él es la gloria de Dios, pero tenemos la oportunidad de ahora poder percibirlo, y hay algunas manifestaciones, Pastor Jaciel, de ese resplandor, de esa luz de Cristo Jesús. De hecho, las mismas Sagradas Escrituras nos dicen que Él es la luz. Así es, así es. En Éxodo, por ejemplo, 24, 16 y 17, entendemos que Él cubre con su nube el monte, ¿no? Es una manifestación de nuestro Dios, pero también, por ejemplo, en el Salmo 36, 9 dice lo siguiente, dice así, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos tu luz, veremos la luz.
Y es importante entonces entender que en Cristo Jesús nosotros podemos ver esa gloria del Padre. Divinamente, nosotros no podríamos ver a la gloria de Dios, porque nosotros no somos divinos. Es por eso que Jesús tiene que tomar cuerpo humano para que entonces nosotros podamos ver el resplandor de la gloria de Dios a través de la humanidad de Jesús. Y ahí entendemos que Él es amor, que Él es santo, que Él es justicia, que Él nos ama y que que Jesús es la expresión exacta, menciona la lección, de la naturaleza del Padre. Es decir, que Cristo Jesús vino a facilitar la comprensión de Dios, del amor de Dios para nosotros como humanos. Sí, bueno, Satanás, permítame decirlo así, ha intentado desde el mismo inicio en Génesis 3 en mutilar el carácter de Dios, tergiversar la imagen misma de Dios y nos vende la imagen de alguien que es malo, de alguien que es arbitrario, de alguien que solamente está pensando en él. Pero en realidad, cuando Satanás habla a través de la serpiente, en la serpiente, él revela lo que realmente él quería hacer. Él quería llegar a ser como Dios. Y entonces él ha intentado tergiversar, cambiar el nombre de Dios. La buena noticia es que Jesús viene. Jesús se presenta y viene a decirnos cómo es realmente el Padre. Juan capítulo 14, versículo 9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y yo creo que esa es una buena oportunidad para que nosotros miremos a Jesús. Miremos a Jesús en su ministerio. Miremos a Jesús en su trato con los que yerran, en sus tratos con los que tienen buenas intenciones, pero terminan siendo engañados con su corazón. Y cómo el Señor viene a mostrar que lo único que quiere el Padre es devolvernos a esa relación de privilegio que el ser humano tenía antes de la entrada del pecado, pero claro que no va a ser sin lucha, claro que no va a ser sin que nosotros no arriesguemos nada. Hay algo que nosotros tenemos que mirar, y es por eso que se nos invita a mirar la gloria de Dios desde dos perspectivas: cuando Él obra milagrosamente y cuando Él está pasando por los momentos más difíciles que cualquier ser humano puede pasar, como yendo a la cruz en nuestro lugar. Amén. El mensaje de Dios para nosotros en Jesús incluye no solo lo que Jesús dijo, sino también lo que el Padre hizo a través de Él y para Él, y todo para nuestro beneficio temporal y eterno. Así que esa es una gran bendición para nosotros. Vamos a ir en una breve pausa y vamos a regresar con el último bloque de Creciendo en la Palabra. Religión. No es que la fe haya desaparecido de la conciencia humana, más bien se ha transmutado a formas alternativas de la creencia. Hoy la fe se canaliza hacia elementos que brinden al ser humano, aunque sea un poco de alivio en un mundo lleno de violencia y perversidad. En realidad, no hemos dejado de creer porque somos nacidos para creer. Descubre las grandes dimensiones de la fe y cómo hoy se aplican a la vida. Gracias por volver con nosotros a Creciendo en la Palabra. Estamos en el último bloque, esta lección número 3, Jesús el Hijo Prometido. El versículo para memorizar es demasiado grande, demasiado poderoso también. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el
universo. Y vamos a hablar sobre esta parte de la creación, por quien hizo el universo. Saben que el libro de Hebreos afirma que Dios creó el mundo por medio de o por Jesús, y sostiene también que Jesús es el que mantiene el mundo con su palabra. Pero de pronto llegamos a un punto donde aparentemente el Antiguo Testamento se contraria un poco al respecto, porque Isaías nos habla acerca de un Dios solo, un Dios único. Nehemías también nos dice que solo uno es el creador. Y el pastor Jaciel, de pronto esta contrariedad entre el Antiguo Testamento con un Dios único creador y el Nuevo Testamento que nos dice que también Jesús es creador del universo, aparentemente hay una contradicción, pero no es así. Sí, así es, pastor. Por eso es importante que siempre que leamos la palabra de Dios, no solamente leamos un versículo. A veces cuando alguien lee un versículo y se queda solamente con esa impresión, puede que el contexto entonces se vea muy diferente a lo que la Biblia quiere decir, ¿no? Y si nosotros leemos, por ejemplo, Isaías 44:24 o 45:18, y simplemente nos quedamos con esa impresión, pues entonces imaginaremos o pensaremos que solamente Dios es el creador y que en ese contexto Jesús de alguna manera es el Hijo nada más de Dios y que no tiene la misma autoridad divina. Pero la Biblia, en toda la palabra de Dios, Génesis hasta el Apocalipsis, nosotros podemos encontrar que Jesús y Dios y el Espíritu Santo son uno en ese sentido. Y por ejemplo, Salmo 102 del 25 al 27 mencionan lo siguiente. Dice así: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Está hablando aquí de Jesús, del Hijo. En el versículo siguiente, 26, dice: ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Y en el versículo 27 dice: pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Está hablando de Jesús aquí el salmista. También en Hebreos capítulo 1, versículo 10, el Padre está hablando del Hijo. Y está mencionando también que Él tiene autoridad. Vean lo que dice Hebreos 1:10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. El Padre está hablando al Hijo y le está dando o le está diciendo que Él tiene esa autoridad divina también. Sí, Pastor Andrés, de hecho, Hebreos capítulo 1, versículo 10, el texto que leyó el Pastor Jaciel en Salmo 102:25, textos que se aplican a la obra del Padre. El apóstol Pablo se las adjudica también. Gracias por la palabra, pastor. Se las adjudica al Hijo. ¿Qué está queriendo el apóstol Pablo hacer? Resaltar la superioridad del Hijo. Entonces, ¿cuál es la referencia entonces de lo que está ocurriendo aquí con Salmo 2:7 o Hebreos capítulo 1 versículo 5? Bueno, tiene que ver con el cumplimiento de una promesa. De eso trata la lección, de que Jesús es esa promesa cumplida que Dios hizo a la raza humana, Les invito a que me acompañen por favor a Lucas capítulo 1, versículos 31 y 32, cuando el ángel se le aparece y le dice en el versículo 32 respecto de Jesús: este será llamado Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Es decir, Hebreos capítulo 1 versículo 5 es el cumplimiento de que el Señor se ha provisto para sí un rey descendiente del linaje de David, que se va a sentar sobre el trono y que va a reinar para siempre, en cumplimiento a lo que dice también Daniel capítulo 7,
versículos 13 y 14. De hecho, en el 13 habla acerca de alguien como un hijo de hombre. El 14 dice que le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran, y su dominio será eterno. ¿De quién está hablando, pastor? Está hablando de Jesús. ¿Cuándo ocurre eso? Ocurre cuando Jesús, después de que Él ofrece su vida en sacrificio por nosotros, da pruebas indubitables de que Él ha resucitado, asciende al cielo. En Salmo capítulo 24, Salmo capítulo 24, encontramos esta referencia cuando Jesús asciende al cielo, y allí en el versículo 7 dice: alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. ¿Qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo cuando Jesús resucita, sube a los cielos y es recibido, entonces ahí se cumple lo que dice Salmo capítulo 2 versículo 7, o se refleja lo que dice Salmo 2:7, donde dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. La palabra engendrar no tiene nada que ver con que Jesús no existió en algún punto de la eternidad, sino que más bien, después de cumplir su función como creador del universo, ahora, de acuerdo a lo profetizado en la Escritura, está cumpliendo un rol en el plan de salvación. ¿Y cuál es ese rol? Él es el Rey. Es el que ha tomado, recuperado el dominio de este mundo. Y entonces, en 1:5, Él está siendo instalado como rey, de acuerdo a la promesa, que no faltaría un rey davídico, pero también ahí mismo está siendo instalado como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pastor, quiero hacer una precisión para ver si podemos facilitar el comprender por qué a Jesús se le dice yo te engendré. En el entendido, espero facilitarlo y no revolverlo más, pero Cristo Jesús es creador. Sí. ¿Sí? Viene a esta tierra en su forma humana a la simiente de David, Sí. como un descendiente de David. Entonces, a David se le hizo la promesa que su casa siempre sería quien gobernara al pueblo de Israel. A Jesús se le hace la referencia que él juntaría a todas las naciones bajo el dominio de Israel. Por lo tanto, David pasaría a ser rey de todas las naciones. Correcto. Al ser Jesús un descendiente de David, entonces él se convierte en el rey de todas las naciones. Es correcto. David, Jehová le dice a David en el Salmo 2:7, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pero David no puede ser hijo de Dios, por lo tanto estamos hablando de una adopción. Correcto. ¿Sí? Correcto. Entonces, Cristo Jesús, al tomar forma humana, al convertirse en descendiente de David, y a la hora haber resucitado y tomado sus funciones como Dios, no deja sus funciones también como humano, sino ahora es Cristo humano, divino, tomando esas funciones como nuevo rey de toda la humanidad para dar cumplimiento a la promesa que se le hizo a David. Por eso es que Él se convierte en nuestro representante, pero también en nuestro juez. Amén, nuestro Salvador. De hecho, me faltó hacer referencia, pastor, a Hechos capítulo 13, versículo 32 y 33. Voy a leer el 33. Dice: la que Dios nos ha cumplido a nosotros, la promesa hecha a nuestros padres, dice, resucitando a Jesús
como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pero ¿cuál es el propósito? Miren lo que dice el versículo 38, pastor, de ahí de Hechos 13. Sabed pues esto, hermanos, que por medio de él se anuncia el perdón de pecados, y que todo aquello que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, en él es justificado todo aquel que cree. La iglesia está pasando por una prueba difícil, donde corre el riesgo de desertar. Pero el Señor está diciéndoles, el Hijo prometido es Jesús. Y Él no solamente es rey, Él es sacerdote. Él entiende lo que tú vives. Él entiende lo que tú pasas. Y Él tiene todo el dominio bajo sus manos. Y por eso lo mejor que podemos hacer nosotros hoy es que alabemos el nombre de Dios. Porque el propósito, dice la lección, de estas expresiones donde se hace referencia a Jesús como el Hijo de Dios, como el unigénito, no tiene que ver con la naturaleza de Cristo como deidad, sino con su papel en el plan de salvación, ya que hizo realidad todas las promesas del pacto. Amén. Cristo Jesús vino a cumplir varias funciones al mismo tiempo en esta tierra. Vino a revelarnos al Padre, a mostrarnos cómo es realmente el Padre, que realmente podemos confiar en Él, que podemos obedecerle. Llegó también a mostrarnos que Él sería ese rey prometido que habría de derrotar al enemigo, que habría de tomar la cabeza de la humanidad. Jesús llegó a ser ese gobernante justo que Dios siempre quiso que estuviera en este mundo. Vino a tomar el papel de Adán, que fue el hombre que cayó y tomó esa posición como el primero de la creación. Y querida familia, estamos por llegar a concluir nuestro repaso de la lección de escuela sabática aquí en Creciendo en la Palabra, y quiero pedirles por favor, Pastor Jaciel, Pastor Francisco, que puedan preparar sus palabras de conclusión. Así que, Pastor Jaciel, ¿cuál es la conclusión de esta semana? Gracias, Pastor Ortega. Hermanos, quizá en algún momento nos han prometido algo, quizá en algún momento nos han dicho algo y finalmente nos han fallado. Hemos visto en la lección y en la palabra de Dios que Dios prometió y cumplió. Envió a su Hijo se hizo carne, como tú y como yo, y finalmente dio su vida para rescatarte del pecado. Él es Dios. Él es autoridad, Él es poder, y por lo tanto podemos tener la certeza, pastor, la seguridad de que Dios nunca nos va a fallar, que podemos contar con su presencia y que Él ahora está en el santuario celestial y muy pronto volverá por cada uno de nosotros. Amén. Gracias, Pastor Jaciel, gracias por estar con nosotros en la lección también de esta semana. Pastor Francisco, su conclusión. Bueno, Jesús es el Hijo de la promesa. Ese hijo que se prometió a Adán y Eva en Génesis 3:15 se llega a convertir en una realidad. ¿Cuál es la buena noticia? Cuando Jesús se encarna, se hace uno con nosotros. Y entonces Él encabeza, Él dirige el proceso de restauración de la raza humana. Y cuando había una brecha entre el hombre y Dios, en la persona de Jesús, viene a cerrar esta brecha, y la raza humana, aquellos que creen en Jesús, son adoptados y aceptados en el amado, según Efesios capítulo 1, versículo 6. Y esas son buenas noticias, queridos hermanos. Buenas noticias que tenemos que comunicar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo en los postreros días. Si el apóstol Pablo pensó que ellos estaban viviendo en los postreros días, nosotros tenemos bendiciones abundantes, evidencias de que el Señor está intercediendo por nosotros, y se nos anima a perseverar en la fe para que podamos alcanzar las promesas que el Señor tiene reservadas en su palabra. Amén. Gracias, Pastor Francisco, también por acompañarnos esta semana en Creciendo en la Palabra. Querida familia, el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Mantengamos firme nuestra profesión
y que pronto, muy pronto, el siguiente estudio que tengamos sea en el reino de los cielos. Mientras eso sucede, nos vemos la próxima semana en Creciendo en la Palabra. Dios les guarde.